Saludos amigos de Primera Página. En esta parte del programa nos complace conversar en esta oportunidad con Gabriel Ventasgal. Es un analista y periodista especializado en Medio Oriente que tenía cierto tiempo que no venía a Venezuela, pero aprovechamos su visita para conversar después de ver esta intervención que ha tenido aquí en la fraternidad de Benavides en Caracas y además ese acercamiento con la comunidad judía en Venezuela. Gracias por aceptar nuestra invitación y además compartir con un público venezolano. Es bueno volver a verte, porque la última vez que creo que nos vimos en la ciudad vieja de Jerusalén, con un sol radiante, acá con un poco más de tranquilidad. Y además el clima es diferente. Gabriel, ya que siempre revisamos los temas que atañen a la realidad de Medio Oriente, ¿cómo ves la dinámica en la actualidad y lo que representa Israel como una potencia militar, económica y política para esa región del mundo que siempre queda afectada por diferentes conflictos? Bueno, en la actualidad Israel ha mejorado su situación en el Medio Oriente, ya que muchos países sunitas, especialmente Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto, consideran que Israel no es el problema, sino que temen otras amenazas, como por ejemplo la expansión iraní. Entonces se acercan a Israel por una cuestión también de conveniencia, porque se han dado cuenta que se va a quedar el país ahí, entonces el sueño de intentar eliminarlo se va evaporando. Y por otro lado, estamos viviendo un periodo postpetrolero, en donde lentamente el petróleo deja de ser fundamental como era en el pasado y por lo tanto los países que antes tenían el petróleo como única entrada importante se diversifican e intentan buscar socios tecnológicos para ayudarles a progresar. En ese sentido, Israel cumple una muy buena función en el Medio Oriente. En la realidad geopolítica actual, ¿cómo se ven posicionados los acuerdos de Abraham que se sellaron en 2020 con la intermediación de Estados Unidos? Y en ese momento estaba también el primer ministro actual, Benjamín Netanyahu, logrando acuerdos de paz importantes con varios países árabes que antes eran hostiles a Israel. Usted ha anticipado en esta conferencia que es posible que pronto haya un acuerdo formal con Arabia Saudita. ¿Cómo avanza ese proceso y qué tan cerca estamos de esa realidad? Arabia Saudita pide a Estados Unidos, el mediador, que le asegure una cooperación militar estratégica y además le pide que le permita desarrollar material nuclear para poder compensar lo que parece que tiene Irán. Y además le pide algún tipo de solución para el problema palestino. Si las condiciones esas se dan, es probable que veamos dentro de muy poco un acuerdo de paz formal entre Arabia Saudita e Israel o algo muy parecido a eso. ¿Qué tenemos hoy? Una cooperación terrible en temas de seguridad. Los servicios de inteligencia de Israel ayudan al rey de Arabia Saudita y por otro lado tenemos incluso la posibilidad de que aviones israelíes pasen por arriba del territorio saudita sin ningún tipo de problemas. Más aún, dentro de poco se va a anunciar un avión especial que va a volar desde Israel a Arabia Saudita para poder llevar a peregrinos a la Meca. Todo eso son noticias muy buenas, ¿eh? Y la realidad con otros países árabes, no solo Arabia Saudita, que sería el líder del reino, pero además países como Omán, Kuwait, ¿qué tan cerca también estaríamos de un acercamiento o un acuerdo de paz, de reconocimiento hacia el Estado de Israel? Depende mucho de las necesidades internas de estos países. Por ejemplo, con Omán tenemos un acuerdo de paz de facto e Israel ayuda mucho a Omán en temas de agua, porque Omán no tiene agua. O por ejemplo, Kuwait, no hay ningún tipo de razón para que haya violencia. Lo que pasa es que muchas veces estos países tienen tantos conflictos internos que no tienen la fuerza para poder arriesgarse a salir del armario y firmar un acuerdo con aquel que durante años educamos que era nuestro enemigo máximo. Entonces, a veces toma tiempo y algunos países prefieren ser los últimos en firmar un acuerdo así. Pero vamos a un proceso positivo, ¿eh? Vemos un proceso de integración de Israel en el Medio Oriente. Y frente a esto, ¿cómo queda entonces el radicalismo islámico? ¿Usted ve que esto puede perjudicarlo en cierta manera? Siempre el radicalismo islámico fue la minoría dentro del Islam. Y los que hacían acciones bélicas eran la minoría de la minoría. Después de ISIS, ser radical islámico ha bajado de popularidad. Entonces, a esto, sumado al hecho de que un radical islámico puede proponer lo que quiere proponer, pero si tienes un país como el Estado de Israel, que es una potencia militar, y además con unos ingresos de $56.000 anuales por individuo, es una potencia económica, entonces un radical se lo piensa dos veces antes de enfrentarse a alguien que es mucho más fuerte. En ese sentido, Israel se ha transformado en una potencia tecnológica de vanguardia
que muchos países de América Latina colaboran con Israel y reciben beneficios, por ejemplo, cómo procesar el agua, cómo desalinizar agua o cómo con poca capacidad de materias primas hacer un montón de cosas que habitualmente no podíamos. Los países que se suelen asociar a Israel son países que han mejorado económicamente su situación bastante. Ante esta apertura, ¿cómo queda el conflicto palestino-israelí? Y exactamente la situación de los palestinos, no solamente en sus territorios, sino en otros países donde hay refugiados palestinos. ¿Es realmente en este momento una prioridad el tema palestino? Lamentablemente para los palestinos el tiempo no juega a favor de ellos. En la agenda internacional el tema palestino ha quedado en segundo o tercer plano. Y los países árabes que antes condicionaban algún acuerdo de paz con Israel a que se firme un acuerdo antes con los palestinos, hoy en día no parecen exigirlo como condición sine qua non. Los palestinos recibieron ofertas de paz en donde recibían el 100% del territorio, pero a cambio tenían que reconocer la existencia del Estado de Israel. Lamentablemente los palestinos están además sufriendo una crisis interna muy seria, donde la Franja de Gaza es gobernada por grupos radicales islámicos y donde Cisjordania no es gobernada en su totalidad por la autoridad palestina. Yo creo que vamos a vivir tiempos peores de los que tenemos ahora, ya que cuando muera Mahmoud Abbas, que es el ente aglutinador de los palestinos, por lo menos desde el punto de vista de las apariencias, cuando muera Mahmoud Abbas no sabemos quién va a gobernar y puede ser que cada ciudad palestina esté gobernada por otro grupo. Finalmente, Gabriel, no podría dejar pasar la oportunidad sin consultarle sobre la crisis que ha vivido Israel en estas últimas semanas, en estos últimos meses, en torno a las protestas de un sector de la población contra la reforma judicial que ha impulsado el gobierno derechista de Benjamín Netanyahu. ¿Cuáles son los riesgos que existen a la seguridad nacional, incluso cuando hay una parte de los reservistas que se negarían en un escenario fatal a acatar las órdenes del gobierno por no estar de acuerdo con las medidas que se están tomando? ¿Cuál es la realidad en este escenario? Si tú eres Hezbollah y ves que los israelíes se pelean entre ellos y discuten entre ellos y amenazan con una guerra civil, te envalentonas. Y por lo tanto puede ser que lo que ocurra es que Hezbollah aproveche ese momento de aparente debilidad del Estado de Israel para intentar probar hasta qué punto el Estado de Israel está unido. Yo recomendaría a Hezbollah no probar, porque muchas veces la amenaza externa lo que hace es unir a la población internamente, que reacciona de mucho más sólida de lo que aparenta en este momento de discusión. Hay infiltrados, grupos anti-israelíes que están también inmersos en estas manifestaciones. No, yo creo que es una manifestación auténtica y legítima de la población. Parte de la población considera que las reformas son demasiado extremas. Otra parte de la población opina que ninguna decisión de este gobierno, por ser derechista, debe ser respetada. Y otra población que no tiene idea de temas legales y protesta porque la prensa le dicen, por ejemplo, que esto es el fin de la democracia. Lo cierto es que lo que ha ocurrido es que el gobierno israelí ha hecho de manera muy torpe muchas reformas todas juntas, intentando retocar un desbalance en donde la justicia intervenía en el poder ejecutivo de manera desproporcionada y lo quiso arreglar de un golpe y de un mazazo. Así no se arreglan las cosas. Es decir, que sí es necesaria una reforma, pero se cuestiona la forma. Yo no tengo la menor duda de que hace falta una reforma, porque lo que teníamos en Israel era una intervención desmedida donde el juez determinaba que todos los temas políticos eran judiciables. Entonces transformas a la justicia en un ente político, porque tú tratas temas políticos. Entonces la justicia, en vez de abstenerse, aceptó ese papel y muchos de los jueces creen que son Platón, que ellos saben mejor que el pueblo lo que el pueblo piensa que está bien a través de sus diputados. Entonces yo sí creo que había que hacer una reforma. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo con la forma que se hizo la reforma, porque era demasiados cambios juntos. Y cuando hay 30 años de abuso del Poder Judicial, tú tienes que hacer lentamente y a consenso las reformas necesarias que, vuelvo a repetir, eran necesarias.
Gabriel, ha sido un gusto que nos regales estos minutos y además bienvenido a Venezuela. Gracias por acompañarnos y también saludar a todo el público venezolano que nos ve a través de la señal de Globovisión y en Primera Página. Hoy conversamos en esta parte del espacio con Gabriel Ventasgal, analista político especializado en Medio Oriente, además periodista y amplio conocedor de los temas que atañen a esta región del mundo y de Asia Occidental. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a la pausa y a la vuelta más actualidad en el primer punto informativo de la televisión venezolana.